Y dicho eso, vamos a la palabra, ¿sí? Vamos a la palabra, porque hoy Dios nos va a hablar de manera muy, muy especial. ¿Ok? Y vamos a leer Hechos 11. El sermón de hoy se llama Gente común, gente de reino. Gente común, gente de reino. ¿Estamos? Estás muy callado. ¿Por qué no dices al de al lado y lo saludas? Saluda a 3 personas a tu alrededor. Ponte de pie y vamos a romper el hielo porque te veo muy, muy amarguetas hoy, ¿sí? Lo que no saben es que cuando la gente jetona, este tipo de cosas las ponen más jetonas, pues todavía los- este, pero, pero bueno, estamos en su casa y creo que Dios nos va a hablar mucho hoy. Vamos a ponernos de pie para leer Hechos 11 desde el 19 hasta el 26. Hechos 11 desde el 19 hasta el 26. Leemos juntos. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, a Bernabé, a Antioquía. Los caché, vamos a ver juntos del 23. El cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oramos. Rey, queremos ser una iglesia como tú quieres que seamos, Dios. Y para eso tienes que darnos una convicción de reino, quitando la barrera de nuestra autopercepción, de dónde estoy hoy, de lo que estoy pasando hoy y de cómo en medio de mi circunstancia tú puedes usarme para ser glorificado, Señor. Eh, Padre, tu evangelio es suficiente, tu poder es tan grande para transformar vidas. Lo único que tenemos que hacer es ser fieles. Así que llámanos hoy, convéncenos hoy, salva a Dios, restaura, transforma para tu gloria, por amor de tu nombre, para que seas exaltado, para que podamos ser testigos de tu obra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gente común, gente de reino. Dicho de otra manera, la gente de reino es gente común. La gente de reino es gente común. Dios usa personas ordinarias para lograr cosas extraordinarias. Suena frase cliché, frase motivadora, y sé que muchas veces los cristianos como que le huimos a todo lo motivacional, pero yo tengo una convicción profunda, aunque lo motivacional carece de fondo, no hay libro más estimulante, más inspirador y más motivacional que la escritura, ¿sí? Cuando tú vas a la palabra y la motivación y la inspiración viene de parte de Dios y su palabra, eso va a tener mucho más impacto. Y creo que hoy Dios nos va a hablar sobre eso, porque nos va a hablar de cómo la iglesia primitiva
el corazón de esta iglesia. Hemos estado viendo, ¿te acuerdas cuando vimos Hechos 1, el poder, la unidad, la oración, etcétera? Pues hoy vamos a ver la primera iglesia gentil, la primera iglesia como la de nosotros. Una iglesia que comenzó en Hechos 1 con 120 discípulos, que en 6 meses dicen los historiadores que habían más de 100,000 creyentes en Jerusalén. Se dice que a finales del primer siglo había 500,000 de cristianos ya. Es un crecimiento exponencial tremendo. Y el punto es que la mayoría de la gente va a recordar a Pedro, a Juan, a Pablo como personajes centrales en esto. Y sí, por supuesto que Dios usó a estos hombres. Pero la primera iglesia gentil y de donde surgió el proyecto misionero, que es el de Pablo, el de Bernabé, todo esto, la primera iglesia gentil fue plantada, formada en circunstancias específicas por personas que nadie sabe quiénes son. Se les llama ellos. Y hoy quizás Dios necesita decirte que no necesitas ser un líder prominente. Dios usa a personas comunes, Dios llama a personas comunes, salva a personas comunes y manda a personas comunes y corrientes. Es más, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Edward Kimball? Puedes poner ahí, ¿alguien conoce a Edward Kimball? Y yo sé que si alzas la mano, mientes, porque yo me acabo de enterar de su existencia apenas. ¿Sí? Era una pregunta para ver si había algún mentiroso aquí. Pero a lo mejor ya alguien te lo mencionó porque cuando tú lo buscas en internet te va a aparecer la historia de este común y corriente ser humano que básicamente era un maestro de escuela dominical. Y mira, te voy a enseñar la foto. Es este señor, este chavo. Era un maestro de escuela dominical. No era un teólogo, no era un predicador. Era un maestro de escuela dominical que enseñaba la Biblia, y entre ellos había un chico de 18 años que tenía sus temitas, el clásico muchacho que pues no se sabe qué quiere en su vida, de 18 años, un zapatero llamado Dwight L. Moody, o D.L. Moody, que algunos de ustedes, si conocen la historia de la iglesia, ya ese nombre ya es conocido. Es un muy famoso evangelista que tiene un gran legado de evangelismo. Pues a este hombre lo alcanzó un maestro de escuela dominical, que gracias a Dios tenemos el registro de su nombre. Bueno, Moody llevó a Cristo a otro evangelista que se llamaba Wilbur Chapman, quien trajo a Cristo a Billy Sunday, quien inspiró a Mordecai Ham. Mordecai Ham era un evangelista de estos, ya sabes, duros y todo eso, y un día llegó a la ciudad, Mordecai Ham, y había un grupo de cuates que decían, oye, ya vieron que ese cuate está hablando de ciertas cosas y les llamó la atención, y entre ese grupo de amigos había uno que dijeron, no, Nel, yo no voy, ¿a qué voy a ir allá? Pero uno de ellos, busqué su nombre y no sé cuál es su nombre, uno de ellos manejaba un carro de verduras, dice, no sé qué sea eso, a lo mejor una de estaquitas puede ser, pero era algo a lo mejor atractivo, y le dijo a este cuate, mira, vamos, es más, si vas, te dejo manejar mi camión. Pues vamos. Era Billy Graham. Escuchó el evangelio por alguien que escuchó el evangelio de alguien, la raíz, un maestro de escuela dominical. Los números de Billy Graham, se dice que en sus campañas, en sus predicaciones, 210 millones de personas escucharon el evangelio. Hay algunos puristas del evangelio de la sana doctrina que dicen, no, es que la campaña y la oración del pecador, bueno, vamos a poner margen de error. La mitad, 105 millones. Bueno, vamos más rígidos. 10%, 21 millones. 1%, 2.1 millones, mi querido purista. 0.1%. Llévalo más lejos.
alcanzó a más personas de las que tú quizás has visto en tu vida siquiera. Un maestro anónimo cambió el curso de la historia. Es gente común. La gente de reino es gente común. Muchas personas tienen tantos paradigmas, tantas inseguridades, tantos complejos. Y por eso no se suben al tren del reino de Dios. Y quiero contarte de esta gente común, la iglesia de Antioquía. Es gente que abrazó la misión de Dios en su realidad. Mira, vamos a ver Hechos 11, 19, 20, te lo leo de nuevo. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo de los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, extranjeros, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. ¿Te acuerdas de nuestra definición del reino? Y la primera frase es, el reino de Dios es la acción soberana de Dios. Me encanta, vámonos a Hechos 6. Piensa en Hechos 6. Hay un problema en la iglesia. Una división, una situación. Los apóstoles dicen, ¿saben qué? Vamos a poner diáconos. Dios levanta a un hombre llamado Esteban. Adelantito, Esteban es asesinado a los pies de un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso empieza a perseguir a los cristianos. Esta gente, muere Esteban. Imagínate lo trágico que fue eso. Muere Esteban, uno de los líderes diáconos de esta iglesia. La gente huye y van huyendo por todas partes. Saulo de Tarso va a buscar a un grupo de estos que huyeron a Damasco. ¿Sabes qué pasó en el camino a Damasco, no? El Señor Jesús tiene un encuentro con Saulo de Tarso, le ciega y le salva para él. Saulo de Tarso es cuidado por aquellos a los que él iba a perseguir. Es más, lo bautizan y todo. Y la gente está huyendo. En ese transcurso Pablo es salvado, no saben qué hacer los apóstoles con él, quiere ir a la iglesia de Jerusalén. Bernabé le hace el pare ahí para conectarlo. Pues imagínate, Saulo de Tarso, o sea, ¿cómo me pides que reciba a ese hermano, no? Bueno, Pablo, Pablo, no hay chamba. Se va a prepararse, a picar piedra, y la iglesia sigue huyendo, y algunos llegaron esparcidos a causa de la persecución hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y dice, no hablaban la palabra a nadie. Estaban así ciscados, solo los judíos. Pero había algunos de ellos. Ellos, ¿quiénes? Me encantaría conocer el nombre. ¿Quiénes? Gente que iba a impactar el mundo. De una manera tremenda, ¿eh? No eran apóstoles ni misioneros oficiales, estaban huyendo. Y eran personas que no esperaron el momento ideal para servir a Dios. Mucha gente posterga su participación en el reino de Dios porque ponen pretextos. Y nuestra vida debe ser un campo misionero. No estoy diciendo que sea lo mismo que las misiones, pero si tú no tienes un corazón para servir a Dios donde estás hoy, creo que era Spurgeon que decía, quien no sirve a Dios donde está, no servirá a Dios en ninguna otra parte. Y ponemos pretextos. Es cuando yo pueda, cuando yo tenga, cuando yo sea. Y estas personas, imagínate, están sufriendo, no tienen casa y deciden romper la barrera, arriesgarse y empiezan a hablarle a los griegos, a los gentiles, gente común y corriente. Gente común y corriente. Esta idea de que el evangelismo
Es una forma de vivir, no es solo un evento. Era gente que iba a comprar comida y predicaba el evangelio. Gente que está hablando de Cristo. Tu trabajo, tu escuela, tu misma familia, tus hijos son un campo misionero. Sabes que la mayoría de la gente que tiene esta visión de reino, incluso a un nivel teológico, escatológico de reino, de extender el reino, y muchos misioneros tienen esta visión. Por eso los misioneros tienen tan cimentado lo del reino que van y hacen su vida compartiendo el evangelio, ¿sí? Y tú, algo que puedes ver, un común denominador en las familias de misioneros es que el mínimo para entrar es de a 4 hijos, papá. ¿Has visto fotos de familias de misioneros? 8 hijos, 12 hijos, 6. Algunos dicen, pues es que ¿qué más tienen que hacer ahí los misioneros, no? Si no conocen a nadie, no tienen vida social, ¿no? Pero no, déjame decirte esto, yo he platicado con algunos de ellos, ¿no? Es más, tengo uno muy cercano que tiene 4 chiquitos, ¿sí? Ellos lo ven como una labor misionera. Cada hijo es un futuro misionero. Cada hijo es un futuro siervo de Dios. Todo en su visión es extender el reino, más oportunidades de hablar en las escuelas, más oportunidades de alcanzar en los trabajos. La próxima semana vamos a ver la idea de multiplicación que surge en Génesis. Porque ese es el corazón de Dios. No te estoy diciendo que reviertas la vasectomía, mi hijo. No, si ya te hiciste la vasectomía, lo siento. Pero estoy diciendo que este corazón de alcanzar, era gente que hablaba el evangelio. Mira, no está diciendo que se subían a un púlpito a predicar el evangelio, que estaría bien también. Pero estoy diciendo que esta gente iba en el camión, iba en el Uber y hablaba el evangelio. Seguramente no de esos pesados que caen mal, ¿no? No, era gente que con sus amigos, con sus compas, transpira evangelio. Predicaban del Señor Jesús. Es más, hay esta frase, alguna vez la has escuchado: predica con tu vida y si es necesario usa palabras. ¿Has escuchado esa frase? Está bien bonita, pero no es bíblica. Porque sí, aquí yo te he dicho, el testimonio abre puertas. Y acá te hemos dicho, muchas veces quieres evangelizar, pero si tu vida no representa a Cristo, pero te voy a decir algo, nadie se salva por tu testimonio. La gente se salva por la predicación del evangelio. Tu testimonio es la puerta para que te escuchen. Pero, Romanos 17, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces era gente que predicaba el evangelio. Era gente que hablaba de Jesús y que cruzaba barreras culturales. Son gente de Chipre, de Cirene, hablándole a griegos. Y hazte esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Jesús, de Jesús, con alguien diferente a ti? Los cristianos, en este sentido de defensa y protección de lo que consideramos lo correcto, esta visión de mantener kosher a la iglesia, mantener pura la iglesia, nos volvemos tribales. Nos volvemos bien tribales. Casi, y movimientos que alguna vez fueron movimientos de alcance, de impacto, de repente empiezan a cerrar sus puertas. Porque necesitas, o sea, casi necesitas, oye, mira, te vas a hacer un examen de orina y un examen de sangre para ver si puedes pertenecer a nuestra denominación, mijo. Y tienes que ser de tercera generación. Tienes que tener el ADN full de nuestra iglesia. Si no, te vamos a hacer sentir raro. Aquí usamos tenis y jeans. Si no, eres raro. Aquí no decimos amén después de que el pastor dice algo muy bíblico. Si tú dices amén, te vamos a ver raro, mijo. Te vamos a ver así como, ¿ya viste dónde estás? ¿Ya viste las luces? Somos una iglesia moderna, relevante. Te vamos a hacer sentir mal, incómodo.
si traes estas cosas de otras iglesias, de otras posturas, que el Señor nos guarde de convertirnos en eso. Que el Señor nos guarde de convertirnos en eso. Me encanta esta idea de que hay iglesias que son grandes movimientos. ¿Has visto que iglesias fueron grandes movimientos? Y toda la gente decía, mira lo que está pasando en Antioquía. Y iban a ver eso. Pero iglesias que un día fueron un movimiento son iglesias que se pueden convertir en un monumento. Lugares donde la gente pasa y recuerda con nostalgia y dice, wow, lo que un día Dios hizo en ese lugar. Y son como museos donde llegamos para acordarnos. Qué bonito fue lo que Dios hizo un día aquí. Ruego al Señor que nunca nos convirtamos en un museo, en un monumento de recuerdos, sino que esto sea una iglesia viva, dinámica, donde hasta que Dios quiera, el Señor sigue obrando y haciendo y trabajando. Y Antioquía era una iglesia donde algo está pasando ahí. O sea, Antioquía, ¿qué está ocurriendo? No son judíos. Quiero que sepas de nuevo, Dios obrando, Hechos 10, Cornelio, un gentil. Oye, dicen que hay Cornelio, que es un hombre de Dios, pero ¿qué crees? Es gentil. Y todos, ¿cómo crees que un gentil puede tener parte en el pueblo de Dios? Y mandan a Pedro, un celoso, así defensor de los judíos. Y donde está Pedro ahí básicamente en la reunión y a lo mejor estaba cantando la de Santo, o sea, se tiende a hablar en lenguas Cornelio. Y Pedro llega y da el informe. ¿Qué creen? El Espíritu Santo llegó a Cornelio. Hechos 10, Esto es el 11. La gente quizás todavía no ha recibido el correo donde le dijeron que los gentiles también pueden ser parte de la iglesia, pero ellos ya están en este tren, A ellos no les tomó 10, 20, 30 años actualizarse. Ellos están en el mover del Espíritu Santo. Y están hablando a griegos y Dios está transformando vidas. Qué increíble. Qué increíble. Ahora, ¿por qué pasó esto? El 21 nos aclara por qué ocurrió esto. Hechos 11:21 dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Mira, gente común en el Espíritu genera impacto. El crecimiento no dependió de ellos, sino de Dios. Y la clave está en ese versículo. La mano del Señor estaba con ellos. Y sé que lo damos por sentado, pero es importante recordarte esto. Dios no necesita estrategias humanas para hacer su obra. Normalmente gente de iglesia, todos nosotros solemos preocuparnos, ocuparnos y está bien, y preocuparnos, atenderlo está bien, pero a veces excesivamente en las formas. Y entonces todo tiene que funcionar, el sonido tiene que sonar increíble, la prédica tiene que estar genial, las notas tienen que ser así súper atractivas y las luces y todo ese entorno, lo cual es importante, pero te voy a decir algo, podríamos tener todo eso, pero si el Espíritu Santo no visita a esta iglesia no va a pasar nada. No va a pasar nada. Ninguna producción va a poder producir lo que el Espíritu Santo puede producir solamente. Jim Simbad habla mucho de esto. ¿Qué más puede hacer el Espíritu Santo en 5 minutos que nosotros en 50 años de nuestros mejores esfuerzos? Y es increíble, mira, yo soy testigo de esto porque gente común en entornos comunes
puede hacer grandes cosas. Nosotros, los cristianos de esta era presente, tenemos un culto a la personalidad, un culto hacia la idea de lo que es público. El estar tan expuesto a otras iglesias, a otras formas de hacer las cosas, a otros predicadores, a otras bandas musicales, todo esto nos genera algo. Nos genera la sensación de que esto es la referencia y nosotros tenemos que estar ahí para que Dios pueda hacer algo. Siempre tengo presente esa idea de que siempre lo hemos hecho así. Es el epitafio de una iglesia que se murió. Ellos se salieron empezaron a predicar a griegos. Yo recuerdo cuando el Señor me alcanzó, vi una predicación en YouTube. Esa predicación me trajo convicción de que yo no había nacido de nuevo y tenía así un pesar por el pecado. Y me acuerdo, y mi papá probablemente ya ha escuchado esto, pero se aventó la prédica en un grupo de jóvenes, una de las prédicas más irrelevantes. Perdón, papá, pero es que seguramente nadie se acuerda de esa prédica. Una prédica X, diríamos. Pero fue la predicación donde el Señor me alcanzó. Tú dirías, una predicación evangelística. No, mi papá predicó sobre el rey Saúl. Habíamos como 12 jóvenes apáticos, nefastones. Sí, así. Y eso que todavía no habían celulares, ¿eh? Todavía los adolescentes no éramos de esos que reviran los ojos todo el tiempo. Pero aún así ya éramos nefastillos también. Y yo era eso, pero algo pasó ahí. El Espíritu Santo estaba ahí. El Espíritu Santo estaba ahí. Sábado, martes aproximadamente, lunes o martes, en mi casa yo ya no sabía qué hacer, me puse a orar, familia. El Señor me salvó. El Señor me salvó. Porque así es el Espíritu Santo. Pero nosotros queremos bombo y platillo siempre nada más. Queremos todo, una producción. Queremos producir vida, emociones, perdón, restauración, sanidad. Eso solo lo puede generar la mano del Señor. Muchos de ustedes necesitan soltar el control de sus vidas, de sus ministerios, de sus anhelos al Señor y solamente ponerse a orar para que el Señor obre y dejar de estorbar a lo que el Señor quiere hacer. Mejor déjaselo a Él, Él es más poderoso. Esta gente es gente común, en entornos comunes, transformando vidas. Es increíble lo que pasó en la iglesia en China. Más o menos a mediados del siglo pasado, el gobierno comunista expulsó a todos los misioneros. Es impresionante esa historia. Habían unos 700,000 cristianos en China y tú puedes decir, wow, son muchos. Mira, en China no es nada, 700,000. Hoy no hay grandes, sí hay por ahí en los lugares más globalizados iglesias, pero en el sentido estricto de toda la nación no hay grandes templos, no hay predicadores famosos, pero hay más de 100 millones de cristianos, muchos de ellos en sótanos. El Espíritu Santo, familia. El Espíritu Santo. Entre más metemos nuestras manos, más podemos empezar a confiar en nuestros esfuerzos y menos en el poder de su Espíritu. Pero mira, me encanta. Gente común de reino inspira a otros. 22, Hechos 11, 22 al 26. Dice, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén
Y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué tipazo Bernabé. El tipo más buena onda de toda la Biblia. Imagínate que Bernabé es un apodo. Bernabé significa hijo de consolación. Es como si a ti te pusieran el buena onda. Bernabé lo veías y caía bien seguramente. ¿Has visto que hay gente como un servidor que tiene cara como brava? ¿Sí? Es más, perdón por la palabra, pero ahí dice que hay personas que tenemos cara de popó, nos dicen, ¿sí? Porque como que, ¿qué onda con Adrián? ¿Qué trae hoy? Reclámale a mis papás, así nací, ¿sí? No sé si cuando me quito la barba me veo más dócil, más dulce, perdóname. Mis ojos, no sé. Pero Bernabé es esos de que veía, estaba ahí y hasta le buscaba la mirada, a lo mejor. Era un tipazo, era tan buena onda. Mira, cuando nadie quería a Saulo de Tarso, Bernabé sí lo quería. ¿Te acuerdas lo que aprendimos la semana pasada que predicó mi papá? Pablo dijo, ¿sabes qué? O sea, a Pablo se le olvidó que un día a él nadie lo quería y Bernabé lo jaló. Pues un día dijo Juan Marcos, Juan Marcos, y Bernabé dijo, sí, yo le voy a dar una oportunidad. Este retiro al que voy cada año se llama Bernabé, precisamente es esto. Es como si Bernabé nos jalara y dijera, ven Adrián, yo sé cómo eres, ven, cuéntame cómo va tu iglesia. Cuéntame cómo va tu iglesia. Cuéntame qué está haciendo Dios ahí con ustedes, Adrián, en Horizonte. Bueno, Bernabé va, ¿por qué? Pero ¿por qué tiene que ir Bernabé para allá? Porque el impacto que estaba generando la iglesia de Antioquía llegó a oídos de Jerusalén, que es donde está la mata, que es donde está pues todo lo, o sea, es el centro. Y eso era tan importante. Y ellos dicen, oye, hay que ir a ver, ¿no? Hay que ir a ver. No dudo que haya ministros, pastores o personas que tengan quizás también esa idea de hay que ver qué está pasando. ¿Ves que hay como turismo de iglesias? ¿Sí? Lo cual te recomiendo, ¿eh? Cuando estés en otro lado que no sea tu iglesia, por supuesto, o tu región. Porque es increíble lo que Dios hace cuando vas a otras iglesias y ves cómo el Señor se mueve en diferentes lugares de diferentes formas. Te abre la mente de nuestra mente tan cerrada y tan tribal que tenemos. Pero mandan a investigar a Bernabé. Lo mandan a investigar. ¿Y qué dice que hizo Bernabé? Dice, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Quiero que entiendas algo. Era una iglesia gentil, con gente que no necesariamente se formó en cuna cristiana, con gente que venía de un contexto pagano. Por ejemplo, los judíos allá en Jerusalén, así como carnitas de cerdo estilo Uruapan, no se podía, era prohibido comer cerdo. Pues ahí todos los domingos probablemente después de la iglesia comían carnitas. Y cualquiera judío, es más, Pedro diría, uy, hay un olor que me llega, como a carne de cerdo. No se atreverían ustedes cristianos a estar comiendo carne de cerdo, ¿verdad? Pues Bernabé es distinto. No estoy tirándole a Pedro. O sea, a lo mejor Pedro sí le hubiera gustado igual. Y sí le entraba igual.
Pero Bernabé es como, sírvanme, vamos a probarla. Vamos a disfrutar con estos. No vino a regañarlos, no vino a criticarlos, no vino a decir cómo se debería hacer. No trajo 9 marcas de una iglesia saludable. No trajo el distintivo. No, él dijo, Dios está haciendo algo aquí. Y los animó, se alegró. Porque ¿qué fue lo que vio? Vio la gracia de Dios. Y animaba a la gente. Animaba a la gente, era gente distinta, era gente muy diversa y venía la señora con ideas raras, místicas, ya vamos. ¿Por qué? Porque él sabe que el Espíritu Santo está obrando ahí. Lo que necesita aprender lo va a aprender. Y venía el que estaba todo tatuado y con piercings de acá. Ven para acá, vamos a leer la Biblia. Chuck Smith, que es el fundador de Calvary Chapel, que es de donde surge Horizonte, él tiene una frase que es mi frase favorita de él. Él dice, bienaventurados los flexibles, porque nunca serán quebrantados. ¡Wow! Cómo me gusta esa frase. Bienaventurados los flexibles, porque nunca serán quebrantados. Si no eres flexible, ¿cómo la vas a pasar mal, mijo? Porque vas a pedir una milanesa empanizada y el menú dice de res y a ti te traen una de pollo. Híjole, se te empieza a subir el calor, ¿no? Te saboreaste toda la mañana tu milanesa de res y no eres flexible. Y las esposas se equivocan, los hijos se equivocan y el Uber se mete en una calle que no era y llegaste más tarde. Y en las iglesias cantan música luego rara o la persona se viste de una manera que no te encantó o tal persona tiene un error ortográfico o, por ejemplo, mi esposa tiene gustos gastronómicos, entra todo, pero tiene también sus cosas raras, ¿no? Entonces de repente ella puede llegar un día con muchas ganas de comer, no sé, un bistec a la mexicana con frijolito y platanitos, de repente, ya ves, ¿no? Como que tú dices, y llego y me sirve un platillo así de MasterChef, ensalada de espinacas, arúgula, con burrata, pesto de albahaca, betabel, durazno deshidratado y aparte mostaza Dijon o alguna cosa así. Y es así como, ¿por qué me haces esto? Y para ella es como un manjar, mira, está riquísimo, me dice. O sea, eso es debatible, ¿no? Bernabé dice, vamos a probarlo. Igual y me gusta. Tráeme mi agua de chía con maracuyá, con no sé qué caramba. Vamos a darle igual, ¿qué pasa? ¿Qué tipo? Mira, me encanta cómo lo describe. ¿Sabes por qué hizo eso? ¿Por qué animaba en vez de juzgar y criticar? Porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y fe. ¿Sabes que lo que hablaba cuando él animaba a esas personas no era su idea de cómo debía de ser, no eran sus posturas, era el Espíritu Santo? Muchos de nosotros estamos llenos de cara. Mira, ahí está la chef de burrata, mira, mi querida chef de burrata. Te acabo de quemar, amor. No, pero la verdad que la otra vez la probé en un contexto y ya dije, puede que sí le dé la oportunidad, ¿no? Y quiero que veas lo que dice, porque este hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Este cuate, mira su mente.
En Jerusalén no jaló Saulo, ¿eh? Con los apóstoles, como que no les cayó tan bien. Y él dice, este es el lugar perfecto para que Saulo empiece a chambear. Y lo va a buscar a Tarso. Lo va a buscar a Tarso. Él había sido rechazado por los apóstoles y Bernabé creyó en Pablo y lo llevó a Antioquía. Y Pablo pasó un año creciendo y enseñando antes de convertirse en misionero. Qué increíble. Puedes poner la que sigue porque quiero decirte algo que yo anhelo bueno, primero quiero hacerte esta pregunta. ¿Eres un Bernabé en el reino o un Boanerges? ¿Quiénes son los Boanerges? Jacobo y Juan, sabes que había gente que estaba haciendo ministerio de otra manera, cantaban, ya sabes, ¿no? Que acá la Santísima Trinidad de la música cristiana es Sovereign Grace Music, Jonathan Jerez y alguno de estos otros. Pero allá cantaban Hillsong todavía. Y ellos dicen, ¿qué onda? ¿Cómo se atreven? ¿No saben lo que pasó en Hillsong, Nueva York? Ya sabes, ¿no? Los Pepillos Origel y las Pati Chapoys del cristianismo, que se saben todos los chismes. No saben lo que pasó. Qué música tan profana. Los Boanerges. Yo soy un poco así, ¿no? Ya sé que no te incomodes. Yo también soy así. Somos cuates, ¿sí? Sé un poco más Bernabé, tolérame. ¿O eres un Bernabé? Alguien de segundas, terceras oportunidades, alguien que, mira, que debuta a un niño de 17 años, como los técnicos estos rígidos, solo meten a los experimentados, pero hay otros que están locos y dicen, vamos a meterlo igual y jala, igual y no, y te meten y de repente, Saulo de Tarso, sin un Bernabé y sin una Antioquía, no habría un Pablo. Pon la que sigue, por favor. Bernabé fue a buscar a Pablo, que había sido rechazado. Y mira, Antioquía era el ecosistema ideal para que esto pudiera ocurrir. Y yo ruego que así sea aquí en Horizonte. Oye, nos podemos llevar chascos. Mira, Jesús tuvo un Judas. O sea, ¿qué te preocupa? El Espíritu Santo guía esto. Siempre te he contado cuando Quique me puso a predicar a su iglesia sin haberme escuchado el canijo. Y me temblaban las patas, ¿eh? Yo estaba así de... No solo eso, había predicado, eran 3 servicios, yo prediqué en 2. En el primero predicó Steve Byers, que era como la eminencia. Y todos así como, pues ahora que va a predicar, Adrián es de Villahermosa. Y yo así de... Tiene que haber un Bernabé, ¿eh? Siempre. Si estamos buscando que las personas estén 100% listas, ni siquiera nosotros podríamos participar en esto del reino. Entonces, pregúntate esto. ¿Vemos a Dios moviéndose en otros y lo celebramos? ¿O eres escéptico y crítico? ¿Vives con sospecha cuando algo no encaja con tu preferencia? ¿Para qué te hago la pregunta tan larga? ¿Eres un criticón o eres alguien que anima? Para no hacértela así muy sofisticada, ¿no? Si ya estamos en confianza. Mira, entiendo que Bernabé es Bernabé, pero todos deberíamos anhelar y Dios, dame un corazón como es de este hombre. Porque mira todo lo que puede ocurrir. Y ahora, todo esto está ocurriendo en Antioquía, una iglesia plantada por ellos, por gente que no sabemos quiénes son. No es que Bernabé hizo Antioquía. No, Bernabé se subió al tren que ya iba. Y si tú sabes y conoces la historia más adelante, dice la Biblia que en Antioquía el Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé y empiezan los viajes misioneros. Desde esa iglesia. Fue la primera como Horizonte, la primera iglesia gentil. Una iglesia diversa, con gente de muchos contextos distintos, con gente
con gente de otras naciones, multinacional. Y por último quiero decirte esto, gente común se vuelve gente de reino. Cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes de eso nunca se les había dicho cristianos. A los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en esta iglesia. Una iglesia distinta, una iglesia con el Espíritu Santo, una iglesia plantada por desconocidos que estaban huyendo, que no tenían un hogar. Y ahí se les llamó cristianos por primera vez. Ahora, no se llamaron ellos mismos así. Fueron los no creyentes quienes los llamaron así, y esto significa que su vida era tan radicalmente distinta que la única manera de describirlos era los de Cristo. Así eran conocidos. Había algo especial ahí. Esta gente es distinta. Esta gente hace las cosas de otra manera. Y la gente, los no creyentes, incluso despectivamente, le llamaron los cristianos. Algo que con orgullo hoy abrazamos. Sí. Pero si lo abrazamos es porque se supone que nos parecemos a Cristo, como ellos se parecían. Y si alguien te observara, ¿te llamaría cristiano? ¿Tu vida refleja la identidad de Cristo? ¿Cómo eres identificado? Ahí es donde el testimonio importa, familia. Ser cristiano no es un título, es una identidad, es un estilo de vida. Y lo más tremendo es que esta iglesia se inició de formas que nosotros no habríamos dado un peso por eso. Dios no busca personas famosas o talentosas. Hay personas que son buenas en algo y naturalmente se vuelven famosas. Lo puedo entender. Pero no es que Dios necesite de eso. Dios busca personas que son fieles a Dios. Y la historia de Antioquía no menciona que ellos, no sé quiénes son ellos, Dios sí lo sabe. Pero su impacto cambió la historia del cristianismo. Y claro, quizás nunca vas a ser un Pedro o un Pablo o un Marcos Witt o un John MacArthur pero eres alguien a quien Dios llamó para su gloria, para su reino. Y así como este hombre, Edward Kimball, imagínate, ni me acuerdo de su nombre. Lo he mencionado 5 veces hoy, no me acordaba. Edward Kimball. Así como ese desconocido impactó tanto, donde probablemente algunos de ustedes son fruto de Edward Kimball. Así Dios puede hacer su obra. Siempre recuerdo, y de verdad que me duele la panza de acordarme, es bonito y lo valoro cuando iniciamos Horizonte. Y quiero que nada más visualices eso para que entiendas que no es que sea mala persona, es que yo estoy cantando con la guitarra y solo hay una persona ahí frente a mí. Y básicamente estoy cantando la guitarra y el único miembro de Horizonte es una persona viéndome. Y yo como si le estuviera dando serenata. Y yo pensando, o sea, ¿qué hago yo acá? Dios, mira, yo en mi iglesia en Comalcalco soy hijo de pastor, cuna de oro. Mira, había una tía, mi tía Amanda o mi abuelita, todas las señoras de la iglesia eran mis tías, básicamente, y los talentos y ya me tenían mis tamalitos calientitos cuando llegaba. O sea, la vida más cómoda, yo tocaba cualquier instrumento que quisiera, no, ya se escucha como nepotismo, ¿verdad? Pero
Y yo pensaba, Dios, ¿qué quieres hacer acá? Y no sabía. Uno no sabe. Como mi papá que no sabe, y probablemente mi papá llegó y predicó una predicación que seguramente no se acuerda, y yo la escuché y me impactó. Y a lo mejor a veces tenemos un grupo como niños, sabes que hay maestras que se preparan toda la semana, hacen dibujitos, recortes, traen todo. Ellos en su mente se mentalizan a los niños llorando en el piso y no llega ni un niño. Pasaron el reporte hace rato, Águilas, 0 niños. Ahorita deben haber como 20, sí, porque todos llegaron a este. Y a veces veo y entro y abro la puerta y hay 2 niños, los hijos de los maestros. Y a veces hay 8, y a veces hay 6. Y uno puede decir, Edward Kimball. Gente común en entornos comunes. Allá probablemente está el próximo pastor de Horizonte Villahermosa. El próximo que en 10, 20, 30 años va a plantar una iglesia, un horizonte. Los que van a cantar, los que van a servir, se están formando. No se te olvide el impacto que estamos generando. Estamos sembrando para el reino. Y el fruto lo da el Señor, porque la mano del Señor es la que hace su obra. Y yo a veces veo, y por ejemplo a veces a jóvenes vienen 6, 7 chicos, son 6, 7, 10 almas. El impacto que eso puede generar con adolescentes, con una reunión de hombres, a veces las reuniones de hombres son pocos, el impacto que estamos generando, las oraciones. Yo nací de nuevo en una predicación X, si quisieras verlo así, pero es la predicación más importante que he escuchado en mi vida, porque el Espíritu Santo obró en mi corazón. Ya estaba obrando y me persiguió como por una semana. Antioquía, de eso se trata el reino de Dios. La gente del reino es gente común y corriente. ¿El llamado cuál es? Súbete a este tren. Súbete a este tren. Y eso va a cambiar tu perspectiva de todo lo que tú haces, de todo lo que tú vives, de cómo sirves, de cómo das, de cómo haces lo que haces en la iglesia, de cómo hablas con tus hijos en la semana, de tu día a día, porque tú eres gente de reino. Y tú puedes ser parte de esto, como lo fue esta gente común y corriente que transformó el mundo entero. Ruego que el Señor te dé convicción, que te dé convicción y que todos, gozosos, trabajemos duro para Él. Porque Dios usa personas ordinarias para crear un impacto extraordinario. Dios usó a ellos, nos puede usar a nosotros. ¿Oramos? Rey, gracias. Qué increíble ejemplo nos das en Antioquía. Una iglesia de perseguidos, gentiles, hablando a gentiles, gente común y corriente, de la cual no se tiene registro de sus nombres. Una iglesia que recibía, animaba, apoyaba. Una iglesia en la que Bernabé encontró su iglesia. Una iglesia que fue la primera iglesia de Saulo de Tarso. La iglesia donde se formó el primer y más importante equipo misionero de la historia. Fue una iglesia formada por gente común. Dios, danos convicción de todo lo que eso representa, Padre. Sobre todo en nuestro contexto tan hiperestimulado por redes sociales y por expectativas irreales de lo que quizá quisiéramos como iglesia a Dios. Y entender que desde vender un pan, desde saludar a alguien, desde enseñarle a un niño un concepto bíblico, desde tocar un acorde, Dios, desde mover un botón, todo eso tiene un impacto para tu gloria,
porque la mano del Señor es poderosa, y si la mano del Señor está obrando, entonces harás algo increíble, Dios. Recuérdanos que somos agentes de reino donde sea que estemos, donde sea que vayamos, Dios. Que no necesitamos lo espectacular, Dios. Que solo necesitamos que tu Espíritu Santo obre. Y que nuestros esfuerzos no son esfuerzos en nuestra carne, Dios, sino son tu obra, Dios. Ayúdanos, Padre, a romper con barreras, con inseguridades, a ser evangelistas donde sea que vayamos, Dios. Porque tú quieres salvar, tú quieres transformar. Tú cada cosa que haces y que permites, aún las cosas tristes de nuestra vida, las haces porque quieres salvarnos, quieres acercarnos a ti. Quieres traernos a la mesa la realidad de que nos estás buscando, Dios. Que Horizonte sea eso, Padre, para el roto, para el quebrantado, para el rebelde, para el rechazado, Dios. Que Horizonte sea ese espacio, Dios, para amar, bendecir, formar, discipular, entrenar, invertirnos en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, con la convicción, Padre, de que ellos serán la siguiente generación de esta congregación, los siguientes servidores, que ellos son los que harán vida en comunidad aquí, Padre. Y permítenos, si quieres así, en 20 años, 30 años, si aún estamos aquí, ver y tener la convicción de que todo lo que se sembró se hacía para tu reino, Dios. Gracias por tu palabra hermosa hoy, Dios. Ayúdanos a hacer vida de reino donde sea que estemos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, en la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.